Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo en un nuevo video, en una nueva enseñanza, en un nuevo live, en un nuevo en vivo, con esta saga que hasta ahora ha sido la más larga, ha sido la saga más larga hasta ahora de todo nuestro ministerio, de nuestro canal. Esta saga sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Después del video de hoy, después del capítulo de hoy, van a quedar 4 de mi teléfono, no sé qué problemita para el próximo en vivo. Voy a tratar de solucionarlo, porque se corta. El otro día me pasó, se cortó 2 veces el último en vivo y lo había solucionado, pero ahora vuelve otra vez el mismo problema, así que lo iré a ver. Bueno, a ver si me deja continuar con el en vivo. Como les decía, estamos en la saga del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Después de este en vivo de hoy, de este capítulo, van a quedar 4 capítulos más, y los últimos 2 van a ser 2 capítulos especiales, que en realidad va a ser un capítulo en 2 partes, que voy a probar mediante muchos textos. Como me dijeron una vez, no, porque antes del sacerdocio arónico levítico no existía ningún sacerdocio, cosa que no es verdad. Sí existía un sacerdocio, existía el sacerdocio eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que en la antigüedad ha tenido otros nombres, y todo eso lo vamos a ir viendo en los últimos 2 capítulos. Pero bueno, después de hoy faltan 2 capítulos, y después viene el último capítulo, que va a estar dividido en 2 partes, que va a ser muy interesante indagar en la antigüedad, de Génesis 14 para atrás. Vamos a hacer foco y les voy a mostrar cómo sí ya existía un sacerdocio, que en realidad en el propio canon está, cuando nombra a Melquisedec, cuando se encontró con Abraham, que no era ni más ni menos que ese Melquisedec, no era ni más ni menos que Shem, el hijo de Noé, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Pero les voy a mostrar cosas que yo no he visto nunca que ningún predicador las mostrara ni indagara en eso. Va a ser muy interesante poder ver ese último capítulo, que va a estar dividido en 2, pero previo faltan 2 capítulos más, aparte del que estamos empezando ahora. Bueno, vamos a ir sin más vueltas, vamos a ir al capítulo de hoy, titulado Pacto Invalidado, y vamos a ver por qué el título de Pacto Invalidado. En el capítulo pasado estuvimos viendo la ley del celo, que aplica para tantas cosas. Para tantas cosas aplica esa ley del celo. Es muy interesante, y estuvimos haciendo mención a eso. También como forma parte del sacerdocio de justicia, por eso lo hablé, porque es parte fundamental. Y Pablo hace mención de esa ley, la ley del celo, que vimos en el capítulo pasado, y en Romanos hace mención Pablo, conocedor de la ley como pocos, y la nombra en Romanos 7. Vamos a ver, dice Romanos 7, versículos 1 y 2, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y más adelante voy a hacer otra serie, porque hay muchas series para hacer. Voy a hacer una serie hablando sobre el hombre y la mujer, sobre el matrimonio, el casamiento, el recasamiento, el divorcio, la separación, el adulterio. Voy a hacer una serie hablando todo sobre eso, que van a ser varios capítulos. Pero primero hay muchas otras cosas de las que quiero hablar. Primero y principal, terminar con esta serie sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Los últimos 2 capítulos, el último capítulo dividido en 2 partes, va a ser imperdible, como ya les dije al comienzo de este video. Y después, bueno, van a haber un par de enseñanzas más, y después vamos a empezar una serie que va a ser imperdible,
la temática, van a ser 7 capítulos, no va a ser una serie extensa. Van a ser 7 capítulos, básicamente va a tratar de nosotros, como humanos, de dónde venimos, quiénes somos en realidad y hacia dónde vamos una vez que partimos. Va a ser una serie imperdible, van a ser 7 partes. Pero primero queda terminar esta serie de Melquisedec, que aparte del de hoy quedan 4 capítulos más. Bueno, y después más adelante vendrá lo del hombre, la mujer, casamiento, separación, divorcio, que tanto se habla sobre eso. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. El marido muere, que Jesús es el marido, simbología de Jesús. Más luego vuelve, como lo vimos en el capítulo anterior de la ley del celo. El marido vuelve después de la muerte y se casa de nuevo contigo. En el fin, en las bodas del Cordero. Vuelve y dice, amada, siempre te he amado. Y todo eso lo vimos en el capítulo anterior. Antes de seguir, para los que no vieron el capítulo anterior, acá en la página central, bueno, igual no está subido todavía, pero acá en la página central del TikTok está el botoncito que te lleva a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban al canal de YouTube, no acá al TikTok, a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Aprieten el botoncito y los conduce ahí directamente. Todos estos en vivos van siendo alojados con el correr de los días, van siendo subidos al canal de YouTube. Y ahí van a encontrar muchísimo material. En el playlist van a encontrar muchas series para ver, series de enseñanzas, como la vida de Abraham, como muchas cosas. Una serie que se llama Israel, otra que se llama Roma, sobre el cristianismo, sobre los comienzos del cristianismo. Van a encontrar prédicas en las calles, bautismos, un montón de material, liberaciones, muchísimo material. Por eso les pido, por favor, vayan y se suscriban. Entonces, como estábamos hablando, Jesús, cuando muere, él se separa de la novia, de Israel. En el episodio, de Éxodo 32, el famoso episodio del becerro de oro. Pero él mismo cumple con la pena de muerte que le correspondía a ella, que le correspondía a la novia. Obviamente, él se pone en lugar de la novia y luego regresa en el final para casarse con la novia, como ya lo hemos visto. Pero ¿cuál es la característica principal de su novia, diríamos? Que cumple con la justicia. Hace actos de justicia, hace obras de justicia. ¿Por qué? Porque está vestida con linos finos, blancos y resplandecientes, que son las obras justas de los santos, como lo explica también Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Pero bueno, vamos a Éxodo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1, que es donde Moisés conoce a Jesús. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, que el nombre verdadero era Reuel. Y ya vamos a hablar en alguna serie quién era Reuel, porque hay todo Reuel. Reuel era conocido de Job, el que nadie sabe nada en la Biblia, se habla muy poco. Reuel era conocido de Job, pero bueno, ya quedará más adelante para hablar, no me voy a salir del tema cuando hablemos sobre Job. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Buenos días, hermanita Auri, seas bendecida y seas bienvenida. Un verdadero placer tenerte acá en este en vivo. La verdad, te mando un abrazo enorme. Entonces, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver,
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Obviamente estaba el que moría, el que veía a Dios, moría. Ya había pasado, no que lo habían visto, pero que había pasado con los hijos de Elí, ¿era? No, con los hijos de Aarón, cuando entraron al tabernáculo y fueron muertos los dos hijos más grandes de Aarón. Pero eso había sido por otra causa, porque habían ofrecido fuego extraño. Bueno. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir tierra que da de comer a otros. Y recuerda que la tierra es simbología, es imagen de espejo de nuestro corazón. O sea, es imagen de espejo de nosotros, de los justos. La tierra, como nuestro corazón, que da de comer a otros porque fluye leche y miel. Imagen de espejo de cuando nosotros hacemos obras de justicia y proveemos para otros, para los que tienen necesidad. Es una revelación muy linda. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Básicamente el tetragramatón. Pero muchos creen que yo soy es el nombre de Dios, y en realidad Dios nunca les dijo que ese era su nombre. Les dijo: ve y diles, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, sabemos que el Padre se llama Jesús en realidad, porque Jesús es Dios, pero el Padre en su imagen de Padre no tiene un nombre. Dios les dijo: diles así, porque sabía que en cuanto Moisés pronunciara un nombre, los judíos, los israelitas, iban a saber que no venía de parte del Dios verdadero. Entonces así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y es muy interesante ese dato. Vamos ahora a Juan 18, versículos del 3 al 9. Dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Les dijo Jesús. La famosa palabra que Dios le dijo a Moisés: yo soy, les dijo. Y estaba también con ellos Judas, que era ni más ni menos que el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Imagínate Jesús diciendo yo soy. Y hay un apócrifo que no recuerdo en este momento cuál es, que dice que esto se repitió 3 veces. Que le preguntaron quién era. Yo soy, les dijo Jesús. Y cayeron 3 veces a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y acá es donde se empieza a hilvanar el sacerdocio de Jesús. Vamos a Levítico capítulo 5, versículo 1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces Jesús nunca decía quién era, nunca, pero cuando Caifás lo conjuró, no le quedó más remedio que hablar, tuvo que hablar, porque el conjuro consistía en una pregunta bajo juramento. Entonces ahí Jesús tuvo que hablar. Levítico 10, versículo 6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, o sea, no se quiten la mitra sacerdotal, ni rasguéis vuestros vestidos. Esto es importante, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Ve tomando nota y guárdalo. Levítico 21, versículo 10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Nuevamente vemos lo mismo, no rasgará sus vestidos. ¿Por qué? Porque si rasgabas tu vestidura, tu vestimenta sacerdotal, se acababa tu sacerdocio. Eras reo de muerte. ¿No es cierto? ¿Queda claro? Ahora, vamos a Mateo 26. Vamos a leer a partir del versículo 59, donde dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y eso se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, desde la época de Jezabel, cuando Jezabel quiso matar a Nabot para darle la viña a Acab, y presentó 2 testigos falsos. Entonces vos presentabas simplemente 2 testigos falsos y podías hacer matar a quien tú quisieras. Lo mismo hicieron con Esteban, antes de hacerlo con Jesús. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Conoces el principio de la imagen de espejo? Dijo Salomón en Eclesiastés 1:9, dice, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que ya pasó, pasará otra vez. ¿Qué te estoy queriendo decir? Dios, en el fin, va a mandar a 2 testigos que atestiguen contra el mundo. De ahí los 2 testigos que están marcados en Apocalipsis. Interesante. Versículo 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que te testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, no decía nada. Entonces, lo que te dije hace un ratito, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote lo conjura según la ley de Levítico 5 que leímos recién. Versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, como decía siempre Jesús. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, o sea, en el lugar de poder, en el lugar más alto, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús cuando dice eso? Cita Daniel 7, versículo 13. ¿No es cierto? Juan el Bautista bautizó a Jesús en el Jordán, dándole el sacerdocio de justicia, dándole el sacerdocio celestial. Entonces, a Jesús solo le falta ascender para recibir el sumo sacerdocio, para poder oficiar el sacrificio supremo. ¿Y cuál es el sacrificio supremo? Que Él mismo, como cordero inmolado, se pone como sacrificio. Su sangre, el sacrificio supremo. Para eso, Jesús no tiene que ir al templo, y ellos lo llevan al concilio. Versículo 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. A Jesús lo acusan y dicen: es reo de muerte. Pero, un momento, ¿no dijo Moisés que si te rasgas las vestiduras sacerdotales siendo sumo sacerdote, morirás? ¿Y qué hicieron? Lo acusan a Jesús. Los muy hipócritas hicieron que Jesús cumpliera la pena que Caifás debía cumplir. Ahora, en ese instante, Jesús le arrebata el sumo sacerdocio a Caifás, y ahora sí está listo para ir al madero a ofrecerse él mismo como sacrificio. Y eso es lo que él hizo por ti. Ofrecerse él mismo como cordero al sacrificio. Entonces, Jesús queda establecido como sacerdote de justicia, como sumo sacerdote, recibiendo el sacerdocio terrenal, por así decirlo. Entonces, Jesús debía recibir el sacerdocio antes de oficiar el sacrificio, obviamente. Eso está claro. Pero bueno, tenemos que Jesús toma el sacerdocio. ¿Y cuándo Jesús queda establecido como rey? Para ser el Melquisedec. ¿Cuándo? Ahí tienes que irte a Mateo 1:1. ¿Qué dice Mateo 1:1? Dice: el hecho de ser hijo de Abraham e hijo de David lo establece como heredero del reino de David. Jesús era del linaje de David. Así es como Jesús queda legislado como un rey y sacerdote. Juan 19, versículos 23 y 24 dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver quién se la queda, a ver de quién será. Ahora, ¿por qué no rasgaron la túnica? Porque era la túnica sacerdotal. La túnica sacerdotal conforme al orden de Melquisedec. Era propósito de Dios, obviamente,
que no fuera rasgada la túnica sacerdotal. Por eso el sacerdocio de Jesús, conforme al orden de Melquisedec, no fue abolido. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio eterno, no un sacerdocio temporal como fue el sacerdocio arónico-levítico. Jeremías 33, versículos del 17 al 21. ¿Ves cómo se va hilvanando el sacerdocio? Es hermoso esto. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. De este pasaje se agarran los judíos, entre comillas, los judíos que se dicen ser judíos y no lo son, para no aceptar a Cristo. Pero nosotros sabemos que Jesús es rey y que Jesús es sacerdote, por lo que vimos recién. El problema es que hubo una yuxtaposición entre el sacerdocio arónico-levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿cómo anulamos el que estorba? El sacerdocio levítico, el que nos lleva de vuelta a la ley de Moisés, el que nos lleva de vuelta a la esclavitud de la ley. ¿Cómo lo quitamos? Enseñándoles lo que pasó. A partir del versículo 19, dice, la verdad a mí no me deja sorprender, es maravilloso. Versículo 19, del mismo ahí Jeremías. Vino palabra del Señor a Jeremías, o sea, vino Jesús. Porque siempre cuando venía palabra del Señor al profeta, era Jesús el que venía, o Jesús no es la palabra. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor. Presta atención. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Esa es la parte importante. Entonces, te pregunto, ¿cuándo hubo un día que no era de noche? Que era de noche al mediodía, mejor dicho. ¿Cuándo hubo un día que en pleno mediodía fue de noche? Cuando murió Jesús. Y está descrito en la Biblia. Cuando murió Jesús fue de noche siendo mediodía. Entonces ahí Dios rompió el pacto y anuló el sacerdocio levítico y constituyó a su Hijo, a Jesucristo, sumo sacerdote, que entró al lugar más alto, al trono de tronos, por decirlo de alguna manera, a ofrecerse a sí mismo como Cordero de Dios, como Cordero inmolado. Entonces, se rompió el pacto con los levitas, pero no el pacto con David. Ahí la diferencia, por eso te dije que prestaras atención cuando hablaba de los levitas y no del trono de David. Porque cuando Jesús vino, no vino ni como hijo de Moisés, ni vino como hijo de Abraham. Vino como hijo de David, rey y sacerdote. ¿No es cierto? A partir de David, podríamos decir que se restaura el Melquisedec, el rey y sacerdote, porque Salomón también fue rey y sacerdote. Y lo he hablado en otros capítulos del sacerdocio. Vamos ahora a Juan 19,
versículo 14, dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey, hablando de Jesús. Entonces, ¿coronaron rey a Jesús en la tierra? ¿Coronaron rey a Jesús en la tierra? Sí. ¿Cuándo? Cuando le pusieron la corona de espinas. Ahí coronaron a Jesús rey. Éxodo 12, versículos 46 y 47, dice, hablando de la Pascua, dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Entonces, no se debían romper los huesos del cordero en el sacrificio, cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. ¿Y quién fue el cordero del sacrificio? Jesús. Jesús fue el cordero del sacrificio. No se deben romper los huesos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben romper? Porque el hueso o los huesos es parte de la estructura básica del cuerpo, entre paréntesis, de Cristo. Es impresionante como todo casa. Es impresionante. Por eso lo que pasó. Juan 19, versículos del 32 al 37. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron, como siempre, para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Pero ¿qué pasaba? Los fariseos querían que los huesos de Jesús fueran quebrados, para así poder decir: ¿vieron? Este no era el Cristo, este no era el Mesías, porque no se cumplió la profecía. Ellos querían que los huesos de Jesús fueran quebrados, en su perversidad. Verso 37, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. O sea, estaba profetizado, estaba decretado que no serían quebrados los huesos del cordero. Pero sin embargo, los cristianos de ahora sí lo hacen. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Quebrar los huesos del cordero cuando desmembran el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Cuando mutilan el cuerpo. Cuando hacen separación, cuando traen división, cuando traen contienda. Cuando tú haces diferencia entre una iglesia entre comillas y otra iglesia, entre una denominación y otra denominación. Cuando la verdadera iglesia fue un pueblo o es un pueblo adquirido, como habla Pedro, un pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Y las religiones podemos decir que son pequeñas trampas que los capturan. Pero más allá de esas trampas, el verdadero pueblo de Dios es la persona que viene a Cristo y que recibe el Espíritu Santo.
Y allí, donde reposa el Espíritu de Cristo, reposa el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno. Ahora, la persona que recibe el Espíritu Santo, no importa si es mormón, si es católico, si es testigo de Jehová, si recibe el Espíritu Santo, es porque nació del Espíritu, nació de Cristo, nació de nuevo. Mira más allá de la carne. En vez de estar dividiendo todo el tiempo, mira más allá de la carne, mira al hermano, mira a la oveja de Cristo. Sirve a la oveja de Cristo, ámala, porque muéstrale la justicia, muéstrale el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, porque la justicia es el mensaje que une al pueblo de Cristo, es un mensaje que unifica. La justicia, la piedad, la misericordia, la caridad y las religiones y las distintas doctrinas lo dividen, lo rompen en pedazos, desmembran al cuerpo de Cristo. Y recuerda que escrito está: no romperás los huesos del cordero. Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice: guardaos de los perros, código de Domita, código de Romano. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se refería a los que no les gusta hacer la justicia, a los que les gusta dividir. Parte de la justicia está en que tú no dividas, en que no separes el cuerpo. El verdadero cuerpo de Cristo pone al cuerpo adelante de los miembros, obviamente. El cuerpo es lo primero. El que pone primero al miembro que al cuerpo no es el cuerpo de Cristo. Eso tiene que quedar en claro. No es del cuerpo de Cristo, es del otro cuerpo. ¿Qué cuerpo, hermano Osvaldo? Del cuerpo muerto. Allí donde se reúnan las águilas, allí estará el cuerpo muerto. Interesante, muy interesante. Salmo 22, versículo 16, dice: porque perros me han rodeado. Perros me han rodeado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Una jauría de perros. ¡Wow! Ladraban. No, perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús profetizando que los edomitas, o sea, que los romanos, lo iban a matar. Por eso, los discípulos de Jesús, cuando Él está a punto de ascender, en Hechos de los Apóstoles está atestiguado, le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntan eso? Porque en ese tiempo ya reinaba Roma. ¿Y quiénes gobiernan ahora? ¿Quiénes gobiernan ahora? Los perros, los romanos, los edomitas, los amalecitas, el pueblo enemigo de Dios. Y volvemos a lo mismo, así como fue en el principio, será en el final. Así como en Génesis fue la revuelta de reyes, así será también en el final, cuando los impíos, los edomitas, se vengan contra los verdaderos hijos de Dios. Así las naciones se vendrán contra el sacerdocio. Así como fue en el principio, así también será en el final. Las naciones se vendrán contra el sacerdocio de justicia, porque no quieren que se establezca el reino de justicia. Del rey de justicia
Jesús, que vendrá, el maravilloso sacerdocio, el maravilloso sacerdocio de justicia, el maravilloso sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Es una cosa hermosa para predicarla y mucho más para vivirla. Les vuelvo a repetir, acá en la página central del TikTok está nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Está directamente el botoncito rojo para que puedan acceder. Todos estos en vivos que hacemos van alojados luego ahí en el canal de YouTube. Y ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar muchas series de enseñanzas, van a encontrar... esta serie los voy subiendo de a poco los capítulos. Van a encontrar muchas series como un estudio de proverbios, van a encontrar una serie que se llama sobre toda la vida de Abraham, desde que nació hasta que murió, estudios sobre proverbios, estudios sobre Israel, estudios sobre Roma, sobre los comienzos del cristianismo, muchísimo material, después prédicas en las calles con mis hermanos, liberaciones, bautismos, mucho material tiene ahí. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Bueno, para terminar vamos a leer un poquito el libro de Hazar como casi siempre, y les recuerdo que van a quedar 2 capítulos más sobre el sacerdocio de Melquisedec y el último capítulo que va a venir dividido en 2 partes, que ese va a ser una última parte muy novedosa, porque no digo que no haya, pero no vi nunca un hombre de Dios predicar sobre eso. Porque varios judaicos me han dicho, porque antes del sacerdocio arónico levítico no existía otro sacerdocio. Lo más curioso es que está atestiguado en las escrituras, en el canon, el encuentro de Melquisedec con Abraham. Pero hice una investigación a través de muchos textos y voy a hablar en el último capítulo, que va a estar dividido en 2 partes, sobre cómo sí ya existía el sacerdocio eterno, por eso es eterno, el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, previo al sacerdocio arónico levítico, que tuvo otros nombres. Antes de ser el orden de Melquisedec, tuvo otros nombres. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver, que eran 2 capítulos más, y luego queda el último capítulo que va a estar dividido en 2 partes. Y ahí ya para terminar con el sacerdocio de Melquisedec. Y después van a venir unos capítulos más, y después vamos a empezar con otra serie que va a ser, la quiero dar hace tiempo, esta serie va a ser hermosa, pero va a ser corta, van a ser 7 capítulos nada más. Básicamente se va a tratar de dónde venimos nosotros como humanos, de dónde venimos, quiénes somos en realidad y hacia dónde vamos. Va a ser una serie espectacular. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar antes de terminar. Habíamos quedado en el capítulo 22, habíamos leído hasta el versículo 34. Estábamos hablando un poco de genealogías, que por ahí suele ser un poquito aburrido, pero bueno. Versículo 35 decía: y Sobá, el hijo de Taré, vivió 30 años, y a él le nació Aram, Aglis y Meric. Estos hijos le nacieron con la última mujer que tuvo Taré. Y Aram, hijo de Sobá, hijo de Teraj, tuvo 3 esposas, y a él le nacieron 12 hijos y 3 hijas. Y el Señor dio a Aram, hijo de Sobá, riquezas y posesiones y abundancia de ganado y rebaños y manadas, y el hombre aumentó grandemente. Y Aram, el hijo de Sobá, y su hermano y toda la casa viajaron de Aram, y ellos fueron a plantar su hogar donde pudieran encontrar un lugar, porque su propiedad era muy grande para Aram, que fue donde estuvo Abraham también, porque no podían quedarse en Aram junto con sus hermanos, los hijos de Nacor. Y Aram, el hijo de Sobá, fue con sus hermanos, y ellos encontraron un valle hacia los campos del este,
y volvieron allí. Los campos del este, los hijos del este, toda la parte de la Mesopotamia pertenecía a lo que eran los hijos del este, o los hijos de Oriente. Y ahí es donde yo creo que estaba Uz, el lugar donde vivía Job. Muchos ubican a Uz en Edom, debajo del Mar Muerto. Pero yo creo que estaba en la parte de la Mesopotamia, entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Y ya vamos a hablar en alguna otra enseñanza, vamos a hablar sobre Job. Son tantas cosas para hablar, tantas cosas que quiero hablar. Y ellos también edificaron una ciudad allí y le llamaron el nombre de ella Aram, como el nombre de su hermano mayor, perdón. Esta es Aram Sobá hasta este día. E Isaac, el hijo de Abraham, estaba creciendo en esos días, y Abraham, su padre, le enseñó la senda del Señor, para que conociera al Señor, y el Señor estaba con él. ¿Cuál es la senda del Señor? La senda de justicia, el camino de justicia, como la enseñanza que hice, el camino eterno. Y ahí te muestro a través de mucho material que el camino del Señor, el camino eterno, es el camino de justicia. E Isaac, cuando tenía 37 años de edad, Ismael, su hermano, estaba con él en la tienda. Ismael se jactó de sí mismo a Isaac, diciendo: yo tenía 13 años de edad cuando el Señor habló con mi padre de circuncidarnos, y yo hice de acuerdo a la palabra del Señor cuando él habló a mi padre, y yo di mi alma al Señor, y yo no transgredí su palabra cual él ordenó a mi padre. E Isaac respondió a Ismael: ¿por qué te jactas conmigo sobre esto, acerca de un pedacito de carne que quitaste de tu cuerpo, referente a lo que el Señor te ordenó? Como vive el Señor, el Todopoderoso, de mi padre Abraham, si el Señor dijera a mi padre, escucha bien, trae a tu hijo Isaac y súbelo como ofrenda delante de mí, yo no me abstendría, sino alegremente accedería a ello. ¿Te das cuenta ya para dónde va la historia, no? Y el Señor oyó la palabra de Isaac, que Isaac habló a Ismael, y pareció buena a la vista del Señor, y él pensó a Abraham probar en este asunto. Interesante. Y ahí ya te darás cuenta para dónde va la historia, que la vamos a seguir leyendo en el próximo capítulo. Pero fíjate que te leí que Isaac, todos lo pintan a Isaac como que era un nene chico, como que tenía, no sé, como que estaba en la preadolescencia, ni siquiera era un adolescente todavía. Pero Isaac tenía 37 años, según el libro de Hazar. Pero bueno, ahí la historia y la cuenta distinta. El libro de Hazar te revela muchas cosas que no están en el canon. No distintas, porque no difiere con el canon. Enriquece lo dicho por el canon. Amén, hermanita Sania Sarasa, qué nombre. Seas bendecida, hermanita de Rumania. Seas muy bendecida, hermanita, y seas bienvenida. Así que, bueno, o sea, es un tema a la edad de Ismael, ¿no? Pero bueno, ya ahí ya vemos para dónde va el relato del libro de Hazar, que lo vamos a continuar en el próximo. Así que bueno, hermanitos, vamos a ir terminando porque hoy tengo un día bastante movido. Vamos terminando esta enseñanza, este en vivo acá. Así que bueno, quedan 2 capítulos del sacerdocio de Melquisedec, más el capítulo final, que va a estar dividido en 2 partes, para concluir el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, el sacerdocio eterno, en el cual
nuestro Señor Jesucristo es nuestro Melquisedec, es el sumo sacerdote, como lo vimos hoy. Cómo fue que Jesús obtuvo el sumo sacerdocio. Así que bueno, mis hermanitos, nos estaremos viendo en un próximo en vivo, en una próxima enseñanza. Mi hermanita Auri, seas muy bendecida, te mando un abrazo gigantesco hasta Ecuador. Y nos estaremos viendo en un próximo... No, por favor, hermanita, gracias a ti por estar acá con nosotros congregada. Así que bueno, nos estaremos viendo, si el Señor lo permite, en un próximo en vivo, en una próxima enseñanza, en una nueva parte de este sacerdocio de Melquisedec. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.